Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahawashi Bahashem Hakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo y Yahawashi es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien, y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. En esta lección vamos a entrar a unos versos aquí en Isaías 43 que nos hablan de ser testigos, testigos al Señor, porque hemos escuchado de los testigos de Jehová, de esa religión, y ellos agarraron el nombre de su organización de las Escrituras. Ahora, sus doctrinas están completamente equivocadas y para nada están ellos en la verdad, pero hay una buena lección en ese verso, que es Isaías 43 y 10. So vamos a empezar ahí y luego regresamos al primer verso. Isaías 43 y 10. Pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Y cuando estos testigos de Jehová, cuando ellos leen escrituras como estas, ellos ignoran el hecho que está hablando de Israel. Este mensaje que el Señor Yahweh le dio a Isaías, un israelita, este mensaje fue dirigido a los hijos de Israel, que son ustedes los negros en América, los latinos y los nativos indios de las Américas, y también todos los israelitas que han sido dispersos por todo el mundo. Un punto siendo que los israelitas todavía son el pueblo de Dios. El Señor nunca canceló eso. Por supuesto, no todo Israel va a creer esta palabra. No todo Israel va a arrepentirse y va a ser renovado por esta palabra. Pero eso no significa que toda la nación se echó a perder. El Señor ha elegido un remanente de entre los israelitas para que sean salvos del juicio venidero. Y como leímos aquí, tú eres mi testigo, oh Israel. Entonces esto aplica para ustedes, hermanos y hermanas que creen en el Señor, que esperan que se cumplan las profecías. Ustedes son testigos a Yahweh Bahashem Yahawashi. So vamos a entrar en esta lección a qué significa ser un testigo para el Señor. Isaías 43 y 1. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre y eres mío. Aquí el Señor se está dirigiendo a su pueblo, diciéndole que no tema, que no tengamos miedo, porque Él ha pagado nuestro rescate. ¿Rescate de quién o de qué? ¿Por qué tiene que haber un rescate? Nuestra nación ha sido oprimida y destruida. Hemos sido esclavos tras las generaciones. Y todo eso ha sido un castigo divino. El Señor Dios Yahweh, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, Él permitió que los negros fueran puestos en esclavitud. Él permitió que los indios fueran masacrados por los españoles y esclavizados. Él permitió la esclavitud y el casi genocidio de nuestra nación por la maldad de nuestro pueblo, la maldad de nuestros antepasados.
Entonces ahora, en estos últimos días, el Señor nos está dando la oportunidad de escapar esas cadenas de esclavitud, de escapar a ser esclavos a ese gran juicio. Y la única manera que podemos escapar de ese juicio es por medio de creer en su Hijo, Yahawashi, el Mesías, el profeta que el Señor prometió darnos desde el principio. Entonces, Yahawashi es quien pagó por nosotros, por nuestro rescate. Él, cuando sacrificó su vida hace 2000 años aquí y fue crucificado, el Señor pagó por nuestros pecados. Nosotros merecemos muerte y más. Merecemos todo lo que el Señor sufrió, pero Él tomó sobre Él mismo todo ese dolor que a nosotros nos pertenece, para poder interceder por nosotros. Entonces aquí dice que no tengas miedo porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. ¿Qué significa esta parte? Te he llamado por tu nombre. Nombres son muy importantes en la Biblia. Un nombre tiene un significado. Por ejemplo, Israel. El nombre de Israel se le dio a Jacob cuando Jacob luchó contra el ángel. Es cuando el ángel le dijo, ahora tú eres el príncipe de Dios. Eso es lo que significa Israel. Yasharallah en hebreo. Ya en hebreo significa él. Shar significa príncipe y Allah significa Dios. Como nación debemos ser príncipes de Dios. ¿Y cuál es el príncipe? Es el hijo del rey. Por eso es que los únicos que pueden ser llamados hijos de Dios son los israelitas, a los quien se les fue dado este título, este nombre de Yasharallah. Aquí dice, te he llamado por tu nombre y eres mío. Y por eso es que los hermanos profetas salen a las calles a enseñarle a nuestra gente que no son mexicanos, que son isacaritas, que no son negros, que son judíos, que no son puertorriqueños, que son efraimitas, que no son salvadoreños, son de la tribu de Zabulón. Les estamos regresando su identidad, enseñándoles que ustedes le pertenecen a las 12 tribus de Israel, este pueblo especial, este pueblo que el Señor eligió para que sea su hijo. Dice, eres mío, el Señor es posesivo sobre su pueblo. Verso 2. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Esta es la promesa que el Señor le dio a sus elegidos, a los santos de Israel. Alright, y esto puede aplicar en muchas maneras. Estas aguas profundas representan tribulación. Y hermanos y hermanas pasan por diferentes tribulaciones en esta vida. Pero el Señor, igual a todos sus elegidos, les prometió protegerlos. Dice, cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Y ahí hay algo que podemos ver, que vamos a pasar por dificultad. Vamos a pasar por aguas profundas. Vamos a pasar o vamos a sufrir el fuego de la opresión. Servir al Señor no significa que todo te va a ir bien, que todo va a estar tranquilo y que todo va a ser alegría. Eso no es lo que contiene servir al Señor. Pero lo que sí nos dio el Señor es su protección.
Lo que sí nos da es fuerza, aguante. Me acuerda a algo que Bruce Lee dijo una vez: no ores por una vida fácil, ora por la fuerza para aguantar una vida difícil. Y esa es la mentalidad que los que sirven al Señor tienen. No se dan por vencidos ante las tribulaciones de esta vida. No pierden esperanza. Se aferran al nombre de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, se aferran a su fe y aguantan lo que viene, esperando en la gran promesa del Señor que Él destruiría a este mundo maldito y que Él reiniciaría vida en este planeta bajo un reino nuevo, el reino de su Hijo Yahweh Shai. Y los elegidos del Señor van a compartir ese reino con el Hijo. Esa es nuestra esperanza y por eso no nos damos por vencidos. Este es un gran privilegio de ser llamado un hijo de Dios. Y es una gran responsabilidad también. Porque nuestra fe va a ser puesta a la prueba. Y eso significa ser un testigo para el Señor. Verlo en los tiempos buenos y malos. Reconocer que el Señor está ahí. Y todavía creer en Él. Aunque pasemos por pobreza. Aunque pasemos por calamidad. Aunque pierdamos cosas materiales aquí. O aunque pierdamos el favor de este mundo. Verso 3. Orsoakia, terminando aquí: cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán. Hay muchas cosas en este mundo que llevan a la gente al suicidio. Se dan por vencidos, pierden empatía, ya no tienen el razonamiento en su mente para pensar cómo mi suicidio va a afectar a los que me aman. Es una persona completamente frustrada. Y estas llamas de opresión consumen a gente así, gente sin esperanza. Por eso es que esta palabra es tan importante, hermanos. Es tan importante que la escuchemos y que la prediquemos. Porque esta palabra ha salvado a muchos hermanos de llegar a ese punto de no regresar. Porque esta palabra nos da la esperanza de que si aguantamos y si nos aferramos al Señor y si hacemos lo correcto aunque nos duela, que va a haber una recompensa para los justos. Que sí hay luz al final de este túnel. Verso 3. Pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Seba. Un ejemplo para describir lo que está diciendo aquí es todas las plagas y toda la muerte que el Dios de Israel trajo sobre los egipcios cuando estaba rescatando a su pueblo de esa esclavitud. Todos conocemos la historia de Moisés y cómo Moisés fue un salvador de Israel y él los rescató por orden de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Él rescató al pueblo de Israel del faraón, pero el faraón sufrió, los egipcios sufrieron. Entonces en esa situación el Señor Dios se hizo el enemigo de los egipcios. Él dio a Egipto como rescate por Israel. ¿Qué nos enseña esto? Que el Señor prefiere a Israel sobre los egipcios. El Señor prefiere a Israel sobre otras naciones y está dispuesto a matar a otras naciones y hacerlas sufrir por su pueblo. Igual que el Señor va a hacer sufrir a los Estados Unidos
y los que gobiernan a los Estados Unidos. Por eso el Señor va a hacer sufrir a Europa y los que gobiernan en Inglaterra. Por eso el Señor va a hacer sufrir a todas las naciones de este mundo que han esclavizado, dañado y robado de su pueblo. Los gobiernos opresores de este mundo no van a salirse con las suyas. Igual que Faraón no pudo escapar el juicio divino de Dios. Y durante toda esta liberación que hubo en Egipto, los hijos de Israel fueron testigos del poder de su Dios. Ahí vieron con claridad el tipo de Dios que tenían. Un Dios que es un fuego consumidor. Un Dios que puede convertir ríos y mares en sangre. Un Dios que controla la vida y la muerte, que controla los elementos. Ahora sabemos la historia, sabemos que estos israelitas, a pesar de ver los carros celestiales, a pesar de ver los grandes milagros, todavía permanecieron en su maldad. Y el Señor tuvo que matarlos a ellos en el desierto. Pero los pocos que sí fueron permitidos pasar a la tierra prometida, eran jóvenes, eran niños. Los adultos tenían que morir porque los adultos eran demasiado necios. No estaban dispuestos a cambiar sus malos hábitos y su idolatría. Y ese es un punto espiritual porque Yahawashi dijo que permitan que los niños vengan a Él. Y que nosotros debemos renacer. Que debemos ser como bebés, como niños en esta verdad. Humildes y dispuestos a recibir instrucción, dispuestos a aprender algo que alguien mayor o alguien que se cree estar completamente maduro en su edad no tan fácilmente aceptaría. Hay mucho orgullo y ¿cómo sería la palabra? Terquez. Están aferrados a sus ideas y sus tradiciones y nada los puede cambiar. Pero continuamos aquí en el punto de que el Señor dio a Egipto como rescate por la libertad de su pueblo. Verso 4: entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. Igual, hermanos y hermanas, ustedes que son padres, sin pensarlo dos veces, ustedes darían la vida de otro para salvar la vida de su hijo. Darían la vida de otra para salvar la vida de su propia hija. Hay preferencia. Los que son nuestros hijos y nuestras hijas toman prioridad sobre otra gente. Eso es simplemente naturaleza. Eso es lo que es una familia. Y nosotros, como israelitas, tenemos el privilegio de formar parte de la familia del Padre Yahweh y su Hijo Yahawashi. Y como dice en verso 4, entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. Y cuando leemos en Cuarta Esdras 6 y 54, que en inglés es conocido como Segunda de Esdras, Second Esdras 6 and 54, dice aquí: y después de estos, Adán también, quien hiciste Señor de todas tus creaciones. Adán tuvo preferencia, o el Señor prefirió a Adán, tuvo favor de Adán por encima de las otras creaciones. Dice
de Él venimos todos, y es verdad, mucha gente cuando quiere, ¿cómo se dice? Argumentar, cuando quiere defender el punto de que Dios ama a todo el mundo, les gusta decir que todos somos hijos de Dios porque todos venimos de Adán. Y es cierto que venimos de Adán. Luego el Señor ahogó a todo el mundo y ahora todos venimos de los descendientes de Noé, que era Cam, Sem y Jafet. Los israelitas vienen de Sem, de Shem. Ok. Y aunque todos venimos de Adán como, entre comillas, humanidad, aquí vemos que el Señor hace una distinción o una separación. Dice aquí, y después de esto, Adán también, quien hiciste Señor sobre todas tus creaciones, de él venimos todos, y el pueblo quien tú has elegido, and the people also whom thou hast chosen. El Señor eligió a un pueblo para que sea su posesión especial, en preferencia a todo lo demás. Verso 55. Todo esto lo he hablado ante ti, oh Señor, porque tú creaste al mundo para nosotros. ¿Para quién? Para este pueblo especial que el Señor eligió entre toda la creación, entre los descendientes de Adán. 56. As for the other people, la otra gente que también viene de Adán, tú has dicho que ellos son nada, that they are nothing, but be like unto spittle, que son como una escupida, son como saliva. Y los has comparado su abundancia como la gota que cae de un vaso. Entonces para el Señor, las maras de gente, la mucha gente que haya en las otras naciones, son como una gota que cae de un vaso para Él. Para el Señor, las naciones y sus vidas no son tan importantes como la vida de su pueblo elegido. Y como pueden ver, hermanos, esta no ha sido mi opinión. Estas han sido las palabras de la Biblia. Estos han sido preceptos. Verso tras verso es como entendemos la verdad. Entonces, suficiente ahí. Regresamos a Isaías 43:4. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya. Porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. También me acuerda la escritura en Amos. A ver si la encuentro ahorita. It should say families. Un momento. Aquí está. Amos 3:1. Escuchen este mensaje que el Señor ha hablado contra ustedes, oh pueblo de Israel. De nuevo vemos que todos los profetas se dirigían al pueblo de Israel, no a todo el mundo. Y aquí está hablando el Señor en un tono enojado. Está reprendiendo a su pueblo, recordándoles de algo. Dice, escuchen este mensaje que el Señor ha hablado contra ustedes, oh pueblo de Israel, contra toda la familia que rescaté de Egipto. De entre todas las familias de la tierra, ¿ya ven? De entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Por eso debo castigarlos por todos sus pecados. Right. Tú te preocupas por castigar a tus hijos cuando hacen maldad porque los amas, porque los quieres, porque estás cuidándolos.
para que no crezcan y hagan maldad y se dañen a ellos mismos y a otra gente. Y por eso el Señor ha castigado a su pueblo de la manera que lo ha hecho. Y como pueden ver, hermanos y hermanas, a nuestra gente no le importa. No le importa nada de Dios. A nuestra gente no le importa saber del Señor ni qué tiene planeado. Son indiferentes a sus profecías. No les interesa esta palabra. Les interesa más divertirse, parrandear y disfrutar de su miserable vida mientras la tienen. Y morir en sus pecados. En vez de poner su atención a lo que verdaderamente importa, que es esperar en el Señor, servirlo a Él, buscar en este libro de vida para saber qué debemos hacer para agradar a nuestro Dios, para que ya no nos castigue, para que nos enseñe favor, para que nos ponga en alto de nuevo. Alright, aquí quedó claro que de entre todas las familias de la tierra, solo con Israel el Señor ha tenido una relación tan íntima. Y nada ha cambiado. El Señor no le abrió las puertas a todo el mundo, ni siquiera con el Nuevo Testamento, ni siquiera con su Hijo Yahawashi. El Cristo que el mundo llama el Mesías, Él no vino para ser el Cristo, el ungido de todo el mundo. Él vino de nuevo para colectar ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nada ha cambiado. Alright, Isaías 43 y 5. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente. ¿Por qué? Porque hubo una gran dispersión, resultado del castigo que el Señor nos puso. Él nos expulsó de nuestra tierra porque esa tierra de Israel nos pertenece a nosotros, no a esos impostores que viven en esa tierra ahorita. Esos impostores que son los dueños de los bancos, de todos los apartamentos que nosotros tenemos que rentar aquí, que son dueños de todas las compañías grandes en los Estados Unidos. Alright, dueños de las redes sociales. Alright, estos tienen una mano secreta trabajando detrás de las escenas del entretenimiento, de las noticias. Todo lo que esta gente ve como su realidad, todo lo que ven en las noticias y creen, todo lo que escuchan de sus políticos, todo eso es controlado por este grupo de impostores. Este grupo de impostores que se llaman ser judíos, pero no lo son. Los hijos de Israel, los verdaderos hijos de Israel, según profecía, en los últimos tiempos iban a ser oprimidos. Iban a estar en esclavitud. Estos impostores que viven en la tierra de Israel no están en esclavitud. El Señor dijo que Él nos iba a hacer regresar a Israel. Como aquí dice, te reuniré a ti y a tus hijos. Verso 6. Les diré al norte y al sur, traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel, desde los rincones más lejanos de la tierra. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria, fui yo quien los formé. El Señor dice que en su profecía que Él iba a regresar a los hijos para atrás a su tierra. Y la profecía también dice que cuando los hijos de Israel regresen a su tierra, ya no iba a haber más guerra. Ya no iban a haber más armas forjadas. Que iba a haber paz en el mundo. Para este tiempo el Mesías ya tuviera que estar con ellos. Ya tuviéramos que estar reinando con Yahawashi si los verdaderos hijos de Israel estuvieran en esa tierra.
Pero como son los impostores, ellos no coinciden con la profecía. Pero nosotros sí. Nosotros que sí esperamos al Señor. Nosotros que sí creemos en su Hijo. All right. Nosotros que sí hemos tenido una historia que coincide con las profecías de maldición y bendición. En Deuteronomio 28, ese capítulo nos habla de maldiciones que vendrían o vinieran sobre nuestra gente si desobedeciéramos a Dios. Y todas esas cosas nos pasaron. ¿Ok? Deuteronomio 28 nos habla de que una nación que no conocemos vendrá como un águila y que nos pondrá en esclavitud, que matará a los viejos, a los niños, que separará familias, que se comerá nuestra cosecha, que nosotros íbamos a construir casas, pero ellos iban a vivir en ellas, que nosotros íbamos a sembrar, pero ellos iban a cosechar. Describe un sistema de esclavitud, algo que concuerda con nuestra gente, con nuestro pueblo, y no con estos impostores de nuevo que se llaman ser los judíos. Continuamos, dice Isaías 43:7, traigan a todo el que me reconozca como su Dios. Y este verso de nuevo no está abriéndole las puertas a todo el mundo. Toda esta carta de Isaías es dirigida a Israel. Entonces cuando dice traigan a todo el que me reconoce, traigan a todo que es testigo de mí. Traigan a todo israelita que sí escucha mi palabra, que sí reconoce que estoy aquí, que ve las profecías cumplirse y me da gloria. De esa manera somos los testigos de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, al observar que su palabra se cumple, al observar que sus profetas están de nuevo en el planeta Tierra, anunciando la venida del Señor. Nosotros somos testigos de estos grandes momentos, ¿okay? Que van a ser grandes momentos en nuestra historia. Y vamos a ser testigos de el retorno de Yahweh Shai, el regreso del Señor, cuando Él venga en su gloria con los ángeles y con sus ejércitos. Vamos a ser testigos de eso también. Aquí dice, traigan a todo el que me reconoce como su Dios. Ese es un testigo de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai. El que ve a Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai en todo. Cuando tú ves a tu Dios en todo lo que haces, en todo lo que ves. Esto significa que tú entiendes que el Señor controla el bien y el mal. Esto significa que tú no tienes miedo de morir. Sabes que Él controla eso. Y sabes que la muerte no es el fin. Sabes que hay vida después de la muerte. Y todas estas cosas vienen con leer la palabra. Tener una relación íntima con Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai. Y esta es la única manera que podemos calificar como testigos de Dios. Si realmente conocemos a nuestro Dios. Si somos de los hijos de Israel. Dice, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Saquen a la gente que tiene ojos pero está ciega. Que tiene oídos pero está sorda. Reúnan a las naciones. Convoquen a los pueblos del mundo. ¿Cuál de sus ídolos acaso predijo cosas semejantes? ¿Cuál de ellos puede predecir lo que sucederá mañana? Ninguna otra religión en este mundo o ningún otro libro hay lleno de profecías tan ciertas como las profecías en la Biblia. Sí, la gente puede inventarse sus propias profecías o pueden
acudir a una bruja para que la bruja les hable de, de profecía o de lo que ella dice que va a pasar o que ha pasado. En verdad, si vas a una bruja en busca de respuestas, nomás vas a encontrar más demonios. Alright. Hermanos y hermanas, nunca deberían ir a un medio afuera de esta palabra, porque esas brujas mienten, sus profecías son falsas. Pero como estas personas creen en tarot y creen en el poder de estas brujas, son convencidos de estas cosas. Y eso permite que demonios entren en sus vidas. Continuamos, dice: ¿cuál de sus ídolos acaso predijo cosas semejantes? ¿Cuál de ellos puede predecir lo que sucederá mañana? ¿Dónde están los testigos de tales predicciones? ¿Quién puede comprobar que han dicho la verdad? All right. Y la palabra profecía, de nuevo, significa decir algo antes de que pase. Los profetas que Dios enviaba a través de la historia, ellos predicaban, ellos anunciaban el juicio que el Señor iba a traer. Si la gente pensaba que estaban locos o si la gente los ignoraba, ese era ya el problema de la gente. Pero el Señor hizo su deber como nuestro Padre en advertirnos. Es por amor a su pueblo que Él manda a los profetas. Es por amor a sus elegidos, para que escuchemos a esas palabras, nos arrepientamos y corrijamos nuestras maneras. All right. Pero en vez, nuestra gente quiere escuchar a mitos como las cartas de Fátima. Quieren escuchar las leyendas de la Iglesia Católica en vez de leer la Biblia, en vez de leer las profecías que aquí ya están. Quieren buscar cosas ocultas en vez de ver lo que el Señor nos ha estado revelando generación tras generación. Verso 10: pero tú eres mi testigo, oh Israel. Aquí está de nuevo: para ser un testigo del Señor, tú debes ser un israelita. Pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme. Aquí está el significado de ser un testigo. Conocerlo. Tú has sido escogido para conocerme y para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Y yo soy el Señor y no hay otro Salvador. Primero predije tu rescate y después te salvé. Y esto se va a cumplir de nuevo. Primero predije tu rescate y después te salvé y lo proclamé ante el mundo. Ningún Dios extranjero jamás lo ha hecho. Tú, Israel, eres testigo de que yo soy el único Dios, dice el Señor. Desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacer lo que he hecho. Y nosotros vamos a ver esto con claridad. Por eso decimos que debemos alegrarnos cuando escuchamos noticias de guerras, de pestilencias, de pandemias, de insurrección, de violencia en la ciudad. Porque todo esto es el juicio de Dios. Debemos alegrarnos al ser testigos de que su palabra se cumpla. Por eso es que anhelamos que venga el día de juicio. Esperamos que el Señor descargue su ira sobre las ciudades de este mundo. Porque sabemos que esa es la profecía.
Sabemos que el Señor prometió que después de que Él destruya a esta maldita sociedad, junto con sus malditos gobernantes y malditos políticos, el Señor también iba a rescatar a su pueblo, iba a reunirnos de entre todas las partes de la tierra, y que nos iba a poner de nuevo en nuestra tierra prometida. Y no solo eso, pero que nos iba a dar autoridad sobre las naciones de este mundo, para que la ley del Señor sea la ley del universo y nadie más oprima a otros, para que ya no haya más corrupción en el mundo. Alright. So con eso, hermanos y hermanas, toda gloria y alabanza a Yahweh Ba'ashem Yahawashi, Ba'ashem Rachakodash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien. Esta ha sido la lección de tú eres mi testigo, oh Israel. Es un honor vivir en estos tiempos y ver que la profecía se está cumpliendo. Alright. Porque eso significa que nosotros somos parte de los que el Señor con mucho amor y con mucho cuidado ha elegido para formar parte de su plan. Porque no solo vamos a ser testigos de su poder, pero Él prometió que nos iba a dar poder. Y nosotros ahí hasta más íntimamente vamos a ver la obra de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver cómo el poder de Yahweh Ba'ashem Yahawashi sana a nuestros hermanos y hermanas por medio de nuestras manos. Cómo el Señor le devuelve visión al ciego. Cómo el Señor nos sana de enfermedades mortales. Ahora, cómo el Señor detiene balas. Cómo levanta a nuestros hermanos y hermanas de entre los muertos. Yahawashi Él mismo lo dijo, que los que creen en Él iban a hacer sus obras y mayores. Entonces, hermanos y hermanas, aférrense a su fe, no se den por vencidos. Acuérdense que debemos agradecer que entendemos esta palabra y que podemos ver esta palabra cumplirse ante nuestros ojos para ser los testigos del Señor. Con eso de nuevo, hermanos y hermanas, Shalom.